Habiendo explicado los derechos legales de Israel en Cisjordania, nos enfocaremos ahora en el proceso de paz. Muchos sugieren que la presencia de Israel en Cisjordania, lo que muchos llaman la ocupación, sea la causa de la hostilidad palestina hacia Israel y la razón de que no haya paz. Pero, ¿es realmente verdad? Si la presencia de Israel es la causa del conflicto, entonces no hubo conflicto antes de 1967, cuando Israel no estaba en Cisjordania, ¿correcto? Vamos a ver los hechos. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, fue creada en 1964, cuando toda Cisjordania y la Franja de Gaza estaban en manos árabes. ¿Por qué se creó la OLP en 1964, cuando Israel no tenía presencia en Cisjordania ni en Gaza? ¿Cuál Palestina querían liberar? El escudo de la OLP nos da la respuesta. La OLP fue creada para borrar por la fuerza al Estado de Israel del mapa del Oriente Medio, una meta claramente definida en su carta fundacional. Esta meta no era nueva. La OLP estaba continuando la larga historia árabe de decir no. No a la autodeterminación nacional del pueblo judío, no al reconocimiento de su patria ancestral. Echemos una mirada a la historia. En 1937, la Comisión Peel recomendó la división del territorio, un Estado judío y un Estado árabe. La porción árabe incluiría el 96% del territorio que la Liga de las Naciones había asignado originalmente para la patria judía. Esto incluía mucho más que solamente Cisjordania. Sin embargo, en lugar de aceptar a los judíos como socios de paz, el líder palestino, Had Yamin al-Husseini, dijo no, y encontró un socio con una visión más parecida a la suya. En 1947, las Naciones Unidas recomendaron el Plan de Participación, el cual nuevamente ofrecía a los árabes mucho más que solo Cisjordania. Los judíos dijeron sí, los líderes árabes nuevamente dijeron no, e iniciaron una guerra de exterminio. Israel ganó aquella guerra, estableció su Estado, pero no vieron un día de paz, a pesar del hecho que sus vecinos árabes controlaban toda Cisjordania. Los árabes continuaron diciendo no. Atacaron a Israel sin piedad, utilizando Cisjordania como base de operaciones, hasta que Israel la tomó en una guerra de autodefensa en 1967. Después de la guerra, la Liga Árabe rechazó todos los esfuerzos de paz. Siguieron eligiendo la fuerza por encima de negociar, y en una cumbre en la ciudad de Khartoum oímos nuevamente no, no, no. Avancemos al año 1993. Israel y los palestinos firman los acuerdos de Oslo. Los palestinos estaban diciendo que sí, eso parecía. Israel dijo que sí y otorgó control territorial a un gobierno palestino que a su vez ayudó a establecer. Pero a pesar de los acuerdos firmados, las acciones palestinas decían no. Durante los siguientes 5 años, Israel sufrió un significativo aumento de ataques terroristas que mataron a cientos de israelíes. En 1996, Yasser Arafat declara: planificamos eliminar el Estado de Israel y establecer un Estado puramente palestino. Pero Israel no se dio por vencido, diciendo sí. En el año 2000, el primer ministro israelí Barak ofrece a los palestinos el 93% de Cisjordania. Nuevamente la respuesta es no, acompañado de un aumento en terrorismo. En 2005, Israel se retira de la Franja de Gaza, desarraigando 8.500 ciudadanos israelíes, esperando fomentar la paz. Los palestinos otra vez dicen no. Esta vez aumentan en más de un 500% los ataques con cohetes desde Gaza contra la población civil israelí. En 2008, otro intento de Israel de decir sí. El primer ministro Olmert acepta casi todas las demandas palestinas, incluyendo el traspaso de casi el 100% de Cisjordania, con pequeños intercambios de territorio. Los palestinos, otra vez, no. Entonces, ¿qué podemos concluir? 1. El conflicto no se originó por la presencia de Israel en Cisjordania. La causa real del conflicto sigue siendo hasta hoy la larga historia árabe de decir no. No a la paz, no a la existencia de Israel, porque decir no es consecuente con la política palestina, la educación y los medios de comunicación. Líderes políticos y religiosos continuamente promueven la destrucción de Israel. 2. Israel ha dicho sí durante décadas y lo ha aprobado firmando la paz con Jordania y Egipto. Así que,
¿Cómo continuaremos desde aquí? ¿Cómo alcanzaremos la paz? Con un poco de buena voluntad, reconocimiento mutuo del derecho a la autodeterminación y concesiones reales de ambos lados. Israel, por su parte, seguirá diciendo sí a una paz verdadera y duradera. Pero para que el proceso de paz sea exitoso, los palestinos deberán renunciar a su implacable decisión de elegir la fuerza por encima de negociar y de elegir no por sobre sí. El libro de Amós en el capítulo 1 nos describe los lugares que van a ser alcanzados y afectados con esta destrucción, los castigos que vendrán a Siria y su capital, la ciudad de Damasco. Isaías capítulo 17 del versículo 1 al 3 nos dice que quedará en un montón de ruinas y va a ser destruida porque Jeremías 49 del versículo 23 al versículo 27 nos da la causa, el motivo. Ahí estarán viviendo una angustia con temblor y dolores como mujer que está de parto. ¿Por qué? Porque en Damasco se encuentran los líderes intelectuales de los grupos terroristas Hamas, Yihad Islámica, Al-Fatah y Hezbollah. Y en ese lugar cuentan con el apoyo del propio presidente de Siria y del presidente iraní, el asirio, que se ha confabulado con ellos, que ya han hecho un pacto de defensa en contra de Israel, como lo describe el Salmo 83. Ahora, en Siria, este grupo va a tomar una decisión que obviamente traerá nerviosismo, angustia y temblor, porque saben de los alcances en que pueden caer al amenazar a Israel y atacarlo. Porque ya tienen antecedentes de lo que les ha ocurrido cuando han atacado a Israel. La guerra de independencia, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, donde han sido derrotados contundentemente por el ejército de Israel. Obviamente esto los hará estar en angustia y en confusión al tomar una decisión de atacar a Israel y encender el Medio Oriente a la guerra de la confabulación. Para ello, el mismo presidente de Siria ha amenazado que tan pronto sea presionado o su gobierno esté en riesgo, va a atacar a Israel y ha declarado que va a ser una lluvia de misiles donde con el grupo Hezbollah los hará caer en Tel Aviv. Obviamente que será la chispa que dé inicio a las guerras del fin. Y estos ataques contra Israel van a ser de diferentes frentes, donde se verán involucrados varios lugares que la misma palabra habla. El libro de Amós, en el capítulo 1, nos describe los lugares que van a ser involucrados y cómo van a ser afectados. Nos menciona al país de Siria y su capital Damasco. Nos habla también del valle de Abén y en la parte sur de Israel nos habla de Gaza. No olvidemos que en Gaza están los grupos terroristas Hamas y el Yihad Islámica, que constantemente están mandando misiles a Israel. Está Asdod, Escalón y Ecrón, que es un lugar filisteo. Y en la parte norte, en el país de Líbano, está la ciudad de Tiro. Y ahí debemos recordar que ahí está el grupo terrorista Hezbollah y que ha tenido guerras como la del 2006 contra Israel. En el sureste y el este encontramos la zona de Edom, como de Amón, lugares que corresponden a Jordania y a parte de Palestina, donde los efectos de destrucción van a ser como dice la palabra de Dios, porque la profecía